Saludos amigos y bienvenidos a este su Gocast con este servidor José Piculín Ortiz. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar a nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com. Con envío gratis sin filas, así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorio, puede ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. Y hoy estoy muy emocionado, muy contento. Primero, darle gracias a Dios porque sigo aquí con ustedes. Segundo, y no es para menos, ¿verdad? Tengo aquí conmigo una amiga entrañable, una leyenda de nuestro basquetbol en este país, que lo dio todo por este país y que la verdad que ustedes deben conocer porque esta mujer hizo una carrera espectacular a pesar de su estatura, pero no era por la estatura, porque el corazón era mucho más grande que yo. Así que no quiero seguir mucho para que la conozcan. Con nosotros María Cusa Rivera y Carrasquillo, la más mejor para mí. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bienvenidos a todos, gracias Piculín por haberme invitado y por la buena descripción. Muy poca gente da esa descripción de mi persona. Me va muy bien, aceptando la edad como un prodigio de la facilidad de la vida que hemos vivido. Y pues aquí ya tú sabes, como siempre. Y así me gusta, que estés ready para lo que venga, como siempre fuiste, y que la vida siga adelante y uno tiene que seguir adelante igualmente. Eso es correcto. Cusa, ¿dónde naces y bajo qué circunstancias? Nazco en el pueblo de Canóvana, la menor. Mi madre se llamaba Lidia Carrasquillo, padre Jorge Luis Rivera Mercado. ¿Estuvieron juntos siempre tus padres? No, No, criada por la parte maternal. aparte maternal. Me crié en el residencial De Jesús de Piñero, ¿verdad? de Canóvanas. Piñero. ¿Cómo fue esa crianza? Esa crianza fue entre siete otros varones mayores que yo. Oh, sí. 7 otros 7 varones. varones. Y lo más grande de todo es que en la actualidad ninguno jugó baloncesto de ninguna índole, solamente los equipos de la cocina, ¿verdad? Pero a mí me tocó el baloncesto y me tocó el ballet. ¿Y quién te jala para la cancha? ¿De tus hermanos ninguno? Ninguno. No. Solamente lo que se llama la atracción diaria de la comunidad, ¿verdad? Comunitaria, donde la gente se mete en la cancha a Buscando jugar, qué hacer. buscando algo que hacer aparte Sí. de jugar canicas. Pero interesante, me llevó muy lejos. ¿Y estudiaste dónde? Allí. En Canóvanas estudié en la escuela Eugenio María de Hostos. Al llegar al 4º grado, me llevan al Colegio del Pilar de Canóvanas. Al llegar al 7º grado, aparece Flor Meléndez y me lleva al Colegio La Merced de la Avenida Dómenes. Ajá. Y mi último año, que ya cumplía los 15 años, hice 2 años en uno con lo que se llamaba contratos por el Departamento de Educación. Y terminé graduándome con mi hermano de los varones, que es mayor que yo. Nos graduamos el mismo año, en 1979. Qué bien, qué bien. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi papá es original de Brooklyn, New York. Okay. Llegó a Puerto Rico después de los 30 y pico de años. Pero mi papá era mecánico. Mecánico boricua, de railroad. Es boricua. Sí, es boricua, es de Puerto Rico. Mi mamá era seamstress se llamaba la Playtex. Ajá. La Playtex. Sí, me Mi acuerdo mamá de era esa fábrica. foreman, ella cosía. Ok. Mi mamá cosía. Ajá. Entonces, pero mi mamá se retira temprano en edad por las oportunidades que da el Seguro Social para ese tiempo, que habían personas que habían ocupado puestos supervisorios y podían retirarse entre los 45 y 50 años de edad. Sí. ¿De dónde sale el apodo Cusa? Había una señora que es mi madrina, ella se llama Gloria Rodríguez, la organización del maestro. Era profesora en la Universidad de Puerto Rico. Y ella me decía Maricusa, 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 Maricusa. Y mi mamá pues dijo, vamos a cortar eso y vamos a llamarle Cusa. Cusa. Cusa.
Y ¿Desde bien pequeña? desde bien pequeña. Y siempre he respondido, mejor acusa. Cusa, ¿dónde aprendiste a jugar? En la cancha del caserío, Allí mismo. sí, en el residencial. ¿Recuerdas cómo entrabas, el ánimo que tenía? Los juegos se extendían entre la tarde y la noche, El que ¿verdad? ganaba o el que Ajá, perdía se el que tenía perdía que se ir. tenía que ir y el que ganaba seguía jugando. Imagino que ganaste todo. Pues siempre Ganabas ganaba todo. porque siempre jugaba. Ajá, súper. ¿A Eso qué edad? tenía 10, entre 11. 6, 9 años y pico. Ya a los 11, pues hubo otro interés de baloncesto superior femenino y a los 12, pues Pero, ¿y las categorías jugué. menores? Las categorías menores que existían eran baloncesto juvenil femenino. Correcto, femenino. Que era lo único que había. Ahí No había no había novicio, nada no había más, más para atrás nada, ni más nada para de eso. arriba. Digo, a menos que ¿Era fuese. juvenil o superior? O superior, correcto. ¿Cómo, cómo te enamoras de ese balón? O sea, Bueno, fue una cosa bien sencilla. Yo tengo un hermano que siempre ha sido cosmetólogo y él tenía gente en el ballet de San Juan, me ofrecieron una beca, un tryout, una beca. Y cuando llegó el momento de decidir, que yo lo que tenía eran 13 años y pico, y hacías ballet. y hacía ballet ¿Y todos los cómo sábados en eras, San Juan. y cómo eras en ballet? ¿Eras tan buena Era como en buena. Bueno, si baloncesto? me dieron una beca, era buena. Eso Sí, escuché, era leí, buena. lo pude leer. Era ese ballet que se hacía en vivo con piano y todo. La directora era Ana García. Y pues llegó el momento de decidir. Y yo dije, no, yo voy por el baloncesto, por la educación. Y por el Y billete. claro, y me Claro. fui. Y Me el fui por el billete. baloncesto. Ujú. Y ahí llega Flor Meléndez. ¿Y jugaste escolar? En la escuela se jugó. Jugué escolar, la única escuela que jugué escolar, fíjate, fue el Colegio La Merced. ¿Quién te dirigía, Flor? Flor Meléndez Flor y con Junior. el Junior Joglar, Con Félix Junior Joglar. Joglar, claro que sí. Que en paz Eh, descanse. Eh, ese ballet que pudo haberte aportado en alguna manera, ¿verdad? En vida, para la vida misma, no quizás para el deporte, sino para la vida misma, la estructura, ¿verdad? Fíjate, el ballet lo que hizo fue que nunca me permitió tocar el piso, porque lo que hacía era Grand Plié, no el split, Sí, ¿verdad? sí, Pero nunca me permitió tocar el piso en una forma más allá de lo que el juego del baloncesto permite, ¿verdad? Accidental. claro. Y me llevó hasta después, como quien dice, de los 20 y pico, 28, 29 años. Pero el ballet me dio mucha elasticidad, coordinación. Con mucha coordinación, Sí, sí. muchas Sí, reacciones. Porque cuando se baila ballet, pues tú tienes otras compañeras y cada quien sí. tiene que tener su espacio. Y la sinergia que se tiene Exacto. que crear entre ellas, entre ustedes. Entonces, caes en las manos de Flor. ¿A qué edad fue eso? A los 13 y medio, 13 y medio. había que esperar un año para yo poder jugar por la transición del contrato. El ¿Por qué contrato estaba con contrato? Canóvana. Yo tenía un contrato que yo firmé a los 12 años ¿Con Canóvana? con Canóvana de baloncesto superior y de baloncesto juvenil. Obviamente con el consentimiento de tus padres, de tu Exacto, mamá. exacto. Pero para poder ir a otro equipo tenía que esperar un año para poder volver a jugar ¿En serio? con otro equipo, sí. Eso era en ustedes nada más, en los varones no Nosotros, los existía varones eso, se lo ¿verdad? llevaban de un año para otro. ¿Cómo Tuve veías con eso tú? Flor sin jugar, pero practicando cuando Pero Flor practicabas, jugaba. ¿verdad? Flor jugaba de Carolina. Por eso, sí. Sí. Y yo lo que hacía era practicar mientras jugaba. Para ese tiempo Flor tenía un liquor store. Sí, ¿cómo Mira todo fue esto. esa experiencia? Yo me mudé con la familia de Flor por ese tiempo. Sí, eso lo sé. Yo viví con la señora madre de Flor Meléndez, doña Milla, Doña Milla. y don Flor. Porque ellos tenían un carrito de comida en cantera donde Gente estaban linda, haciendo ¿verdad? las construcciones por allí en la Gente bien Dómenes. buena, bien linda. Sí, entonces luego de eso, pues había que esperar el liquor store cerrara, etcétera, etcétera. Y pues me traían y me llevaban desde Canona al Colegio de la Merced, Canona al Colegio de la Merced. ¿Cómo era Flor como coach a tu edad? Porque A mi edad relativamente, bendito, 13 años, en las manos de Flor no creo que era hubiese muy sido espontáneo, algo... Sí, él era así, demasiado ese era- espontáneo. sí. Tuve una experiencia donde... No lo yo digo por crítica, lo Ajá. digo porque te No, metía la pasión y eso... la agresividad Sí, su foco, de, sí. de sus emociones se transfiere al jugador. Las transfería, Las porque a mí me las transfería transfirió de duramente. una manera Sí. increíble. Estuvimos en Santo Domingo, en el Palacio de los Deportes, y
Ay, yo no entendía mucho, una ovación, y me agarró por la oreja, párate y dale la vuelta a la cancha con las manos arriba. Te estaba Y yo le dije, enseñando. porque sí, y yo no sé, no sabía lo que estaba Claro, una sucediendo, niña, ¿sabes? un Porque era adolescente la de primera 13 vez en mi años, vida, bendito. no sabía nada. Ese fue tu primer viaje. Mi primer viaje a Santo Domingo, Con la con selección, la selección nacional, a los 13 a los años. 13 años, eh, bueno, quien único entiendo que ha hecho eso también fue Pamela. a los Pamela. 13 años. ¿Quién era tu referencia en el deporte entonces? ¿A quién te fijabas que ¿verdad? Lo veías jugando, lo que fuera? ¿Tenías a alguien específico, un ídolo, vamos? Aparte de ti. Bueno, yo no jugaba Tú tanto, tú jugabas jugabas primero que después, yo. yo jugué primero, tú Tú jugabas jugaste después. primero. Aparte de ti, pues fíjate, mi mamá era bien fanática del baloncesto y le gustaba Raymond Dalmau. Sí, Yo escogía a Nestalí. Nestalí era otra cosa Nestalí me también. Sí, encantaba. era otra Nestalí era cosa. una cosa bien grande. Y cuando me dijeron y Angelo, y pues Angelo Cruz, Vino luego. es un juego de cancha diferente, es un juego de poca anticipación, pero de momento vivido. Sí, sí. Neftalí era anticipación y el momento se vivía después de la jugada. Más escondido. Exacto, Era más escondido. Angelo era más exacto. espontaneidad Angelo iba a sí, lo que veía. y duro. Ajá. Pero tú eras así también. Sí, Tú eras sí, así no. también. Fíjate, en 1985, cuando Angelo llegó a Puerto Rico, que yo venía de Miami, Ujú, 84, ujú. 85, nos encontramos en el aeropuerto. Entonces, yo me fijé que Angelo tenía un duffel bag. Sí. Y desde ese día yo dije, eso es una bichuela. ¿Sabes? Y me preguntaron por qué es una bichuela. Y yo dije, porque brinca demasiado alto. Salta un montón, saltaba ¿Sabes? así. Él era como un Y era gambao. livianitito. Sí, Era, parecía como brasileño. parecía una pulga. Como digo Sí. yo, que las Yo pulgas le decía brincan que era un una montón. bichuela. Y te sorprendió Me gustó mucho. mucho el estilo de él, me gustó Sí. mucho, pero y cuando vamos a ver la calma, la paciencia, pues entre Dalmau y Charlie Bermúdez, pues Charlie Bermúdez me gustó más. Y era bien determinado, Ángelo, Sí, muy sí. determinado en la línea Angelo lo que era, lo que hacía, lo hacía. Y a mí no me decía mentira. Pero tú eras así, Sí, porque tú también ibas sí, por ahí es que voy, sí, por sí o ahí sí. mismo, Yo sí, es verdad, recuerdo, es verdad. obviamente, ¿verdad? Esa parte que tú por donde ibas, pase lo Sí. que pase. Explícame algo de ese contrato a tus 12 años con Canóvana. ¿Qué se estipuló ahí, si se puede saber? El contrato se definió como un contrato unilateral, donde especificaba que si la persona era menor de edad, solamente el papá o la mamá podían decidir si podían ir a otro equipo. Y se tenía que establecer la categoría, Ujú. porque era, como mencionamos antes, o juvenil O o superior, superior. wow, Yo jugué, un brinco yo grande. jugué superior 30 segundos y por 30 segundos Sí, ya no podías volver, todo eso no podía dar para atrás. ya no podías dar para atrás, yo recuerdo eso, sí. No podía dar para atrás y pues Frola es una persona muy astuta Ujú. y era gran amigo de Tuto Marchán y Claro. siempre buscó Nuestros padres, ajá, sí, nuestros padres la forma deportivos, de irse darle la alrededor vuelta. porque Eran siempre... de acuerdo, y en- un acuerdo se puede, ¿verdad? Darle reversa en acuerdo mismo, ¿no? Lo que Así que, pasó fue que él estaba... Habían decisiones que tomar y Paquito Rodríguez sí, y el coach no eran exactamente una mano de la otra. El coach no eran era consonos, Ramón sí, Flores. ¿Sabes? No eran exacto la misma el dirección. mismo Ajá. pensamiento. Y yo me acuerdo que cuando Y obviamente Paquito te protegía, Paquito me dijo, vete. te protegió, Sí, te me dio, dijo, vete, me dio luz verde. wow. En el 7-7 decides realizar el cambio hacia Carolina. ¿Cómo fue ese proceso? Ya explicaste, ¿verdad? La parte del contrato. Comienzas en Carolina dirigiendo quién, Flor. Flor Meléndez, era ¿Cómo fue ese comienzo? un equipo lleno de grandes jugadoras. La reciente fenecida María Palermo, ¿Para Yascal quién? Darondo, Carmen Meléndez, Sara Rodríguez y estaba Magda Giral, Sí. que también era un juego frenético. Ujú, ujú. Estaba Didi Rodríguez. Estaba Gladys Rodríguez. ¡Ay, Vilén! Era tremendo trabuco y yo pues era una nena llegando, ¿verdad? Y me acostumbré al juego. Y delante de todas ellas, Flor me dijo, lo único que te va a mantener jugando en la cancha es defensa.
Y lo hacías bien. En ¿verdad? defensa, sí, en defensa lo hacía. Y me dijo cuando llegue el canto del double stack, porque entonces tú puedes tirar. Puedes coger la bola Está bien, le dio un buen consejo a una point y guard. maniobrar, exacto. Sí. El double stack, si tú ves la Siempre oportunidad, el tú puedes último entrar. tiro lo toma el point El guard, point porque guard. es la posición que van a dejar sola. Sí. Porque se supone que un point guard no sea tirador, pero hoy en día obviamente pues los hay. Pero la orientación real en Puerto Rico con los point guards es ofensiva. ¿Ves? Entonces por eso te dijo defensiva, porque ofensiva él sabía que tú tenías, que podías ir por cualquier lado. Así oye, en el 7-8 con solamente 15 vas a los centroamericanos en Medellín, Colombia, con 15 años. Ganas la medalla de bronce por primera vez, pero fuiste la campeona anotadora. Hablando de defensa que te dijo Flor, fuiste la mejor anotadora de ese torneo. ¿Cómo fue eso a esa edad? ¿Cómo viviste esa experiencia quedando a los 15 años mejor anotador en un torneo centroamericano? Eso es una experiencia a un término estrambótica porque estaba Atauprico. Sí. Estaba el fenecido Luis Rigual y estaban los más grandes, estaba el señor Efren Bernier, uno de mis mentores. ¿Seguro? También. Había el mismo Flor Meléndez, era la primera vez. Era la primera vez y... ¿Qué te enseñó que podías hacer en ese torneo después que terminas la mejor anotadora en un torneo internacional? Mi jugada favorita local, era el double stack. Claro. Y cuando no podía penetrar, me paraba a 15 pies y la tiraba. Exacto. Y si no, pues hacía el pase. Y la podías tirar. Claro. La podías tirar. Para ese tiempo podía tirar. Tenías tiro. Sí. Y ese, ¿qué te hizo ver ese torneo específicamente en ti, personalmente? Que tú dices, wow, a los 15 hago esto y... ¿Qué pensaste? Pues, fíjate, sucedió algo bien grande. La villa centroamericana, hoy en día, pues si Puerto Rico llega a un sitio, hay una villa y la delegación no está de acuerdo, se va a otro sitio. Nosotros, pues, tuvimos que estar en la villa. Y la villa no estaba terminada. ¿No aportaban mucho dinero a ustedes? No, eso lo sé. No. Entonces, nos mantenían fuera de la villa, a veces nos llevaban al hotel para poder respirar diferente, ¿verdad? Porque las transiciones de entre juego y juego eran diferentes y Puerto Rico era... No es tanto como un insulto, pero éramos un cero a la izquierda en términos de baloncesto femenino. ¿Sabes? Y nos movimos al treble, como dice el volumen, ¿verdad? El volumen y la tonificación de la audiencia de la radio. Entonces, pues para mí fue bien grande. Lo que sucedió con todo eso, pues fue como un achicamiento en términos de espacio de vida, porque yo lo que tenía eran 15 años. Entonces... La que menos podía opinar. Exacto, yo no podía decir nada, yo no salía de noche. Eso es lo que quiero decir, yo lo que podía era comer piragüita, tontería, ¿verdad? Pero en la llegada a Puerto Rico, pues, hubo una persona que dio para adelante. Que dio para adelante y fue el fenecido José Chemo Soto. Seguro. Cuando construyeron la cancha, me puso una placa. Y yo dije, Dios mío, ¿y esto cómo se va a explicar? Porque eso era controversial. Sí. Juega en Carolina, una placa en Canoa. No juega en Canoa, nacida en Canoa. ¿Eres canovanense? Canovanense sin medida ninguna. ¿Eso no falla? Sí. Entonces, pues, me jalaban por un lado, me jalaban para el otro. Entonces yo iba... 15 años. 15 años. Uno ¿Sabes no que a los conoce. 15 años a ti te dicen... Sí. A ti te dicen, me trajeron sponsors, la Puma medio camino, la Adidas medio camino. Hubo cartas de Rice University para irme a Texas a jugar en términos de high school. ¿Sabes? Hubo unos acercamientos de dos sitios de universidades americanas, que fue Lafayette University, que tiene high school, y Rice University, que tiene high school. Mi mamá me dijo, no vas para ninguno de los dos lados, te quedas. Oh, de verdad. Te quedas. Te paró. Me te dijo, frenó te quedas. Total. ¿Serio? Te quedas. Claro, 15 años no se tomó el riesgo. Después cuando vino la otra oportunidad a los 17, 20 años, ahí yo no dije nada. Preparé la maleta. No. Y no le dijiste nada. No le dije nada, la llamé. Le dije, claro, son 17 ya. Estoy en la Universidad de Miami, estoy jugando en la Universidad de Miami. Esa excusa. Esa es la excusa que yo conozco.
Desde los ¡Qué 17 años. atrevida! Sí, Yo me sí. fui a los 17 años bien lejos, yo me fui. Pero no me arrepiento, fueron decisiones Buenas o malas, buenas o malas, pero fueron. uno tiene que aprender de Claro, ellas. uno tiene que Sí, sin vivir duda. y era el deporte, ¿sabes? Pero entiendes que fue una buena decisión, Sí, obviamente. el fuego y el deporte van de la mano y cuando Seguro. ese fuego está ahí tienes Ujú, que ujú. vivirlo. No, y tú tenías hambre de seguir Sí, adelante. Que eso sí, estoy completamente, ¿verdad?, en perspectiva de las oportunidades, ¿no? Y uno tiene que verlo así. Eh, Vamos a hablar del suceso de 7-9, de la suspensión, el parón, vamos a decirlo así, el ajá, parón tuyo en la selección nacional. Vamos a hablar un poco de eso. el viaje era para Cuba. Ujú. Y Germán Riquejoff leyó una entrevista hecha por el fenecido también Helios Elio, Castro. que para descanse. Y pues fue o sea, Claridad era un periódico dominical Sí, y tenía más de 3 páginas. y O sea, tenía y tenía mucha salida. todos los detalles Ujú. de mi vida. Y él me dijo, o te mudas a un hotel o no puedes jugar en la selección. Y yo le dije, después del hotel, Por simplemente porque la preferencia la tuya, preferencia sexual. sexual, y él le Y dio yo le dije, con eso. ¿por qué tengo que mudarme a un hotel? Después del hotel, ¿usted me va a comprar una casa, me va a regalar un apartamento o tengo que doy para atrás y doy para adelante y para atrás y para adelante? Y yo le dije, pues fíjese, yo no me voy a quedar en un hotel. Le guste a usted o Yo no le quiero quedarme guste, con las con compañeras. la compañera que tengo. Y me dijo, pues no, no puedes jugar. Y yo le dije, ¿y cuánto hay que esperar? 1 año. Así, Así, zaspado ahí. así ¿Cuánto hay que esperar? me mudé para Torres de Trujillo Alto Ajá. y allí abajo bajaba a jugar baloncesto. Y eso fue una semana antes del viaje hacia Cuba. En algún momento quizás don Germán se arrepintió de haber hecho eso, etcétera. Ganaron el torneo, perdieron el torneo en Cuba. ¿Cuál fue el papel? Sin ti. Sin mí, Por eso, ¿cuál fue el papel que hicimos? nada. Entonces castiga por simplemente, bueno, antes era un poquito el macharranería, ¿verdad? Entonces, y no la apertura, ¿verdad? Como hoy en día ya eh, muchos la aceptan. Era un Todavía quedan profiladero. 2 o 3 neandertales por ahí que, ¿verdad? Que todavía siguen en su viaje. No entiendo, pero bueno, son cosas de perspectiva de cada uno, pero a mí me pareció eso tan injusto Pero que esa perspectiva lo que hizo fue no trancó mi regocijo de no, al jugar el contrario, baloncesto. no, no, Me no. dio lo que hoy en día le llaman un challenge. Yo creo que te dio el challenge, pero el challenge lo pusiste. ¿Cuánto hay que esperar? Ajá, Ahí se lo sí, cuánto tiraste hay que esperar, me y le dijo dijiste, un ¿sabe que año. usted no me va a cambiar a mí por nada? O sea, Claro. Entonces yo pues humilde, pobre y con mucha veracidad, le dije que no iba a hacer lo que él dijo. no es que es así. Porque no se No puede. tenías por qué No, tampoco. porque yo no era empleada de Él él. no, no, y él no estaba ahí para eso. No. ¿Ves? Para quizás castigarte por tu preferencia sexual, en serio. No, y menos acusa. Saludos amigos. Hay momentos mandatorios y quiero tomar para darle las gracias. Gracias por preocuparse por mi salud, por apoyar su GoCast semana tras semana y por la linda acogida que le dieron al primer lanzamiento de mercancía de mi propia marca. Ya está fuera el segundo drop. La colección Signature no es preorden, o sea, usted ordena y se hace envío esa misma semana. Tenemos una camisa y un suéter con mi firma impresa atrás y por primera vez un impreso coleccionable de este servidor firmado con mi puño y letra. Visita piculinortiz.com o escanea el código en esta pantalla y haz tu orden que si es como el primero se van rápido y las cantidades son limitadas. Te voy a dar una situación aquí difícil. Dime un top 5 de mejores jugadoras que te enfrentaste aquí en Puerto Rico y que las hacía especial. Aquí en Puerto Rico, Que 5 jugaste en contra. jugadoras. Que jugaste en contra de ellas, que entiendes tú que. Cuca Cordobés, Uy, Cuca, Cuca diantre. Cordobés, Pesada, Betty pesada. Segarra. Betty. Estaba Babilonia, Betsaida Babilonia. Yascal Darondo, que era una de las más grandes tiradoras que tenían de 15 pies. De Canora no había ninguna. Al otro lado, la más grande, Magali Díaz. Magali.
Maga María Lidia. Lidia, yo la vi, ¿cuándo fue? Esa es de Quebradilla, ¿verdad? Sí, Ella fue al negocio una vez Maga y Lidia. pude tener la oportunidad de saludarla. Marixa Mangual, Marisa, porque no la he ellas visto todas hace jugaban de años. las rebeldes. Claro. Eh, Marisa era rebelde, sí. sí, Marixa Dura, dura, Mangual, dura. Esa era de mis favoritas la Mildred también. Torres, la Sí, hermana. Mildred. Estaba Mildred Torres y Mildred. estaba Mildred Mangual. Ujú. A ver, eran, todas esas jugadoras medían, la mayoría medían más de 5'11". Bueno, Marisa medía como 6'3". Sí, 6'3". jugadoras de antaño. Yo Estaba Ives recuerdo. Vega. Ajá, y Beth Ives también. Vega, que era Ujú, una de las jugadoras ujú, más difíciles de defender porque era un trailer ujú. y aparecía de la nada. Era dura. Y la misma María Palermo. Exacto, y Palermo. No, pero Palermo era otra cosa. Tenía la estatura y tenía Palermo tenía lo que se un llama St. John's talento. Style, Sí, un talento porque ella venía de esa impresionante. universidad, St. John's Un University. porte bien Sí, sí. brutal. Sí, yo dribleo y converso. Algo así. Correcto, correcto. Sí, Así. y no, y era alta, Sí, sí. dribleaba alto, una Sí. chulería. Tú Era veías como una algo de Héctor jugadora. Blondet. Exactamente, exactamente. Muy, muy similar. Sí, sí. Cusa, ¿qué significó Helios Castro para ti como atleta? Rayo, Helios Castro, un fanático, Y solidario. un Full. fanático increíble. Desde que yo llegué a Carolina hasta el último día que supe que se había convertido en abuelo. Sí, sí. Eso Imagínate, lo hizo un tan feliz. fanático de los más Ujú, grandes. ujú, Cuando en el 1987 yo estuve en Aspen, Colorado. ujú. Ese hombre sé que todos los días el teléfono, el teléfono, el teléfono. Y yo le decía, eran 180 jugadoras. El En equipo la de liga. Estados Unidos. Que el equipo Sí, de Estados para Unidos. hacer el equipo. Ahí me llevó la coach Linton. Sí. Ella se retiró de Purdue University, pero estuvo en la Universidad de Miami. Y ella me dijo, no hagas la menor duda que tú puedes estar ahí. Le dañó la cabeza, Chacho, sí, me dijo, no cabe la menor duda que tú puedes estar ahí. pero no había permiso que había que dar, Cusa. No, ¿Sabe por qué? Por el reglamento que había, que no podía. Ya había representado a Puerto Rico varios torneos, ajá. no podías ir para allá nada. Entonces, Yo no te hubiese soltado tampoco. cuando yo fui y Perdón, me metieron con ahí, ¿sabes perdón. cómo me decían? El hot dog. Ah, La estrella que nadie conoce, ¿verdad? ujú, ujú. Porque yo tenía mucha... La prensa me seguía. Atractivo. Sí, el de Miami News, ese hombre me seguía, el del pelo largo, que Ujú. tiene un apellido alemán. Wolfgang, El Wolfgang, del pelo largo. Él Wolfgang. me seguía donde quiera. Ya entre Wolfgang me acordé. Mira, y entonces yo voy al teléfono y yo llamo por la noche. Bajamos, ya se fue el primer round. Bajamos, se fue el segundo round. Y tú seguías, Bajamos, se y fue tú el tercer seguías, round y yo y ahí, tú y yo seguías. ahí, yo decía, ¿qué es esto? Estaba corriendo y me rompí una espinilla así un poquito con un trampolín y yo le dije, ponle una bendita Y y olvídate vámonos. de eso y vámonos. Ujú. Cuando y siempre me acuerdo de esa jugadora, Penny Toddler, ¿Quiénes estaban allí entre esos jugadores que son Susan reconocidas? McConnor, Amy Kettridge, estaba Sherry Miller. Coopers, Sherry Miller estaba. Tenía que Sherry estar. Miller se acababa de retirar, Retirar. estaba la Donovan, que era su última, Ujú. estaba Andrea Lloyd, estaba Witherspoon, Uy. estaba la otra Teresa de Georgia, Ujú. estaban todas. Entonces las gares eran McConnor, Kemi Etchers, la otra era Toddler, Penny Toddler, que jugaba en UCLA Ujú. o en USC. Yo sí, en los Yo me acuerdo Trojans. que ella hizo así cuando yo la vi que hizo y le Eh, vi el estómago que se le movió. Yo le dije, esa bola es mía. ¡Fua! Y me vámonos. fui. Pero fue una cosa que extremadamente competitiva. Sí, allí en esa liga en Entonces, Estados Unidos siempre eso es competitivo, muy allí competitivo. el último trial se hace en la mañana. Ujú. Llegué al de la mañana. Y yo miraba a la jugadora, y yo las miraba. Y decía, no puede ser. Yo dije, Susan McConnell es una blanquita que lo que hace es como Mike Price, tirar, ¿sabe? El Pragmática. último tiro, sí. Pragmática. Point guard pura. Sí, pragmática. Witherspoon, velocidad y defensa. Y la otra era Kemi Etchridge. Y estaba Andy Lloyd.
Las point guard, eso fue lo que yo miraba, yo no miraba más nada. Claro. Y yo conocía a las otras. Cuando nos sientan, las 10. Le hiciste. María Rivera. No Cusa. Y María Rivera. María Era el Rivera. Corticurí, que me lo quitaron a mí también. María Rivera, Ewen. Yo miré así para el lado. Y como que me empecé a reír, pero me Sí, puse en seria. una alegría. La Susie McConnell no llegó, llegó Andrea Lloyd y Kemi Etrich. Eran las dos de Texas University y yo, Witherspoon no entró tampoco. No. Ay, bien, Witherspoon Tampoco se quedó. se quedó. Entonces, cuando baja la noticia, el USA Today, A Woman Without a Country, Sports Illustrated, En todos lados. en todos lados, Sí. A Woman Without a Country. ¿Sabes lo que yo hice? Yo tenía un apartamento en Miami, yo cogí el teléfono, lo desconecté y lo tiré contra el piso. Sí, sí. Porque Te no tenían paraba loca, de sonar. te tenían loca. A Woman Without a Country. Sí, y llegó Mimi Ortiz. Sí. Mimi Ortiz Nuestra era bien amiga, fanática. Sí, bien pana, bien pana. Sí, Buena ella amiga. fue a Miami y me visitó. abrazo, sí, sí. Me visitó. Esa era la muestra allí. Sí, Mimi Hudson. Y yo me quedé hoy y dije, bueno, ahora viene el otro. Pau, no habían pasado 2 días. La llamada UM. Mm. Y te pregunto. No la vamos a dejar jugar por nadie, no me soltaron. Eso, así te dijeron. UM. Miami. UM, Hikehoff llamó a UM y le dijo que no. Bueno, es que no, que Le entiendo dijo que que no no. podías como que, Y digo, fueron- igual se salían con la suya y te trasladaban, pero... Apareció un abogado, apellido Parker, Ujú. Para pelearte, para pelearme. para que fueras para allá. Y se metieron en la corte. Hicieron unos papeles. She's as an American as an apple pie. Es tan americana como una manzana. Sí, claro, pregúntalo ahora. Una torta de manzana. Así no dirás ahora. Y llegaron un agente, él se llama Bruce Levy. A lo que le conviene, somos americanos. Me dijo, tú eras la número somos. 100, la número 100 en mi lista. Hoy eres la número 25. Y yo le dije, pues está bien. Eso me llevó a Sweden por Ajá. 6 meses, me llevó a España. ¿Cómo te fue ahí? En Sweden, Sí. Puerto Rico compró patata. El último mes que estábamos en semifinales, Mm, nos destinábamos a campeonato. mm. Puerto Rico compró el contrato. Pagó lo que quedaba, $10,000 de un mes. Y tuviste que volver. Y volví para atrás comenzar aquí en la liga. para estar en la liga e ir a Cuba. Correcto, para ir a Cuba. Puerto Rico compra para atrás. Me dice Puerto Rico, Janet Holland, me dice, no tenemos para hospedaje, te tengo un cuartito allí en Santurce. Mm. Y yo dije así, ok. Oye, pongo las manos en el zinc. Y el zinc Te se fue por cayó. ahí para abajo. Pero fui a Cuba Ah. y fui a cuando se estaba haciendo la ciudad del Che Guevara. Ajá. Tremendo torneo, más valiosa. Y yo no sé si fue la maldad o qué, pero lo que me dieron fue una olla así de grande para hacer asopado. Tú sabes. Y yo gocé muchísimo porque... No, es que tenías que disfrutarlo, ¿por qué no? La música, Claro. todo. No, tú sabes cómo es Cuba. Todo. En Cuba, Era en Cuba no nos la perdemos. 7ª vez que estaba en Somos Cuba. muy similar. Es verdad. Sí, Es verdad. somos muy similar, qué bien. En el 83 fuiste a jugar con Vega Alta. Eso es correcto. ¿Cómo pasa eso? Después de unos años, estamos en Carolina y el apoderado de Carolina tuvo varios apoderados. Ujú. Uno de los primeros fue Juan Cruz Recto. Dani decide no entrar ese año. Estaba Exacto. ambivalente. Ajá. No Estaba sabía si ambivalente, entrar no o sabía no. Entonces, más él tenía planes conmigo para que yo fuera a Indiana. Yo no fui a Indiana. Llega el papá de Vilmari, Ujú. apellido de Vilmari Rodríguez, y es un señor, obviamente, opulento, bien opulento. Y él dijo, bueno, pues, si nadie la va a reservar, yo me la llevo. Carolina no me reservó. No te reservaron. Ahí se equivocó ese apoderado, Sí. me imagino. Y el papá de Vilmari dijo, yo me la llevo porque él tenía, creo que era una factoría, tenía unos negocios bien grandes industriales en Vega Alta. En Vega, ok. Y terminó en Vega Alta, de Vega Alta el equipo se cae
¿sabes? Mucho poderío, pero el uso de mi persona físicamente estaba excesivo. Oh, sí. Sí, porque si te usaba y Tacho, era excesivo, no te excesivo. guardaba y te protegía. Excesivo. Entonces, el papá de Bill Murray era bien amigo de Carlos del Valle de San Lorenzo. Mm. Y Carlos del Valle se le acerca y le dice, yo le puedo dar más comodidad a ella. Sí, pro bono, como decimos. Sí. Y él dijo, ¿usted está seguro? Pues sí. Termino en San Lorenzo. 3 años creo que jugué en San En Lorenzo. San Lorenzo, que Estaba. tenía una franquicia femenina, ¿verdad? Sí. En la época. Y estaba la hermana, estaba Natalia. Ahí estaba Sammy Y Aril. estaba Ocasio, Ajá. Era un La equipo hermana, bueno. la Estaba hermana. Calais, que jugaba en la Interamericana. Ujú. Estaba Mari Olga. O sea, habían jugadoras que no era una algarabía de juego, pero era como un cajón de esos cubes Ok. de inteligencia. Era más IQ. Sí, tremendo. IQ del juego. Y jugué con ellos 3 años. Y te digo, no tengo queja ninguno. Ese fue el mejor uno, aparte de Dani Maldonado, ¿verdad? Y de Juan Cruz Resto. Ese fue uno de los mejores apoderados que yo tuve. Mi verano yo lo pasaba en Palmas del Mar, en Humacao. Sí. Sí. Mira para allá. Estaban mejor que yo. En Palmas del Mar, en Humacao, Pero muy con merecido. una suite de 2 pisos. Yo invité a Natalia, Muy merecido. la mamá de ella, Sonia. Yo le dije, ustedes pueden coger el segundo piso porque sería egoísta de parte de mi No, y persona. tú eras así, que siempre ella- eras muy dada. Sí, Siempre ha sido así. ustedes pueden tener el segundo piso y cuando ustedes quieran hacer algo familiar lo pueden hacer. Claro está que le pedí permiso a Carlos Ay. y me dijo que sí. Qué cool. Entonces después de allí me dijo, pues vamos a traerte de nuevo para el área ¿Quién te metropolitana. dirigía allí? En San Lorenzo, si te acuerdas. ¿No te No recuerdas? me acuerdo, porque éramos gente con pueblanas del mismo pueblo. Exacto. Entonces me dijo, ahora te voy a transferir poquito a poco, te voy a llevar otra vez para el área metropolitana. Entonces me dice, te quedas 2 meses en Palmas del Mar. Adicionales. Ajá, y te llevo Y te transfiere. me lleva al condado y me alquila un Ahí se estudio, chavó todo, ahí se jodió un todo. apartamento que yo salía y estaba en la En playa. la playa. Ahí se chavó todo. Tacho, a mí, Dani Maldonado, pues yo viví con la familia de ellos, ¿sabes? Definitivamente, es diferente. Pero fue como, yo lo comparé, ¿sabes? Yo comparé mi vida baloncelística con un foster home. Continuo. Ajá. De verdad. Sí, que Flor, ajá. etcétera, etcétera. Y Pero poquito siempre a había, poco, en la época había las gente así. A etapas mí me de mi pasó vida, también en casa del mandito. lo expliqué de esa manera. A mí me pasó con el mandito también. Yo viví en la casa 1 año y muy gentilmente ellos, ¿sabes? Y Lo cual aprecio muchísimo y valoro. yo nunca había visto un baño que era como así de grande. Y ese señor Carlos del Valle me invitó para la casa para el cumpleaños de la Para ti mamá. todo es grande, mía, porque es que tú no eres muy gigante, caray. Entonces, yo me acuerdo que yo miré y yo dije, este es el baño. Y me dice, sí. Y una fiesta para su mamá con Yomo Toro. Rapidito la mente fue para arriba. Sí, yo dije, ¿y qué es esto? Eran zócalos azules, de esos color añil oscuro, navy oscuro. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, el caballo lo reconocí porque le dije, yo sé si Dani tenía caballos, Sí, ¿verdad? sí. Y yo me desboqué en un San Blas, en un caballo de ellos. Pero, como te digo, yo dije, Dios mío, yo lo que era... Una potra cerrera Sí. montada en un caballo de Dani Maldonado. Yo lo bendito. que era, ¿sabes? No es que, pues, cosas que tú nunca has visto en tu vida que infragan la mente. Te impresionan. Te impresionan. Claro, eso es ¿Y muy de normal. qué manera? Eso es muy normal. Entonces, y yo lo que pensé, y la oficinita que tiene. Y mira la casa. La oficina, así. ¿A dónde con se 2 fue la puertos. imaginación? Y chacho, yo dije, Pero, este señor no le importa tanto la oficina, la que trabaja es la secretaria. Sí, Él wow. lo que hace es firmar documentación. Mira para allá. ¿Sabes? ¿Así lo hay? Yo, respetuoso, ¿sabes? Yo le doy gracias a Dios que en mi tiempo Te los trataron bien, apoderados o me sea, trataron- progresivamente fue la cosa mejorando, Claro, pero te lo merecía, vamos claro, a ponerlo así. claro, No fue nada claro. como que no te lo ganabas, tú sabes. ¿Cómo llegas a Miami en el 84?
a la En el universidad. 83 los Juegos Panamericanos de Caracas. Que fuimos para allá. Allí Estaba vacilamos. esta señora bien obesa porque las coaches de baloncesto, yo no sé, en los tiempos de antes eran Allí como, vacilamos. Sí, como grandes sí, y obesas, sí, ¿sabes? sí. Esas gringas Sí, son altas. bueno, como cambió la cosa después, Y me dijo, ¿qué tú crees, María? What do you think? You gonna make it over there? Y yo le dije, bueno, yo escribo y entiendo inglés, lo que me falta es practicarlo, practicarlo. hablarlo Yo más estaba en fluente. tercer año en Sagrado Corazón. Me gustaba porque era privada, no había mucha gente. Y me dijo, pues vamos a darle un try. Cogí el examen. Y yo miraba la televisión, ¿te acuerdas que los sábados ponían todos los juegos de las mujeres? Y yo decía, yo juego mejor que esa. Yo veo mejor que esa, fíjate. Bien Yo, clara, bien chacho, clara fíjate, tú, bien clara. Y cuando hice maleta en Goa, ay, Dios mío, que yo llegué, había fallado por 10 puntos y me dijo, vas a coger un curso de trading, international trading, Educacional. con otros, pero ninguno era baloncelista, Claro, eran ingenieros, abogados. Y un Eso te montón de vino cosas. bien, está bien. Éramos 10. Había un turco, o sea, éramos 10. Es un Educational Opportunity Program. Y tipo pasé. así. Y el primer año, Dean List y todo. Y Maestría, hice una maestría en administración pública. sí, lo sé, eso sí. El IQ, el average era... Y rompí los récords del famoso Rick Barry Estoy claro. de los Knicks. ¿Cómo fue eso? ¿Sabías tú lo que había ya establecido o no? No. ¿O te lo dijeron ya después que yo lo... no sabía. Ya después yo que no le pasaste el Yo rolo? sé que cuando llegué a los 1000 puntos, era una bola que decía 1000 puntos. Yo dije, con esa bola para ti, y la regalé. Sí. ¿Y sabes? Sí, igual. Y tenía mi mejor amigo era un señor que le llaman hoy incapacidad de síndrome, ¿verdad? Se llamaba Billy. Y yo conversaba con Billy antes de los juegos, durante el juego, Billy me daba el agua. A ver, un señor que era mi mejor amigo, ¿verdad? Sí, sí. Ya pasó, pero era mi mejor amigo. Y de María, María, María. Y cuando se acabaron las temporadas, el primer año entramos en los primeros 20 de la NCAA Division I. Nunca lo habían Eso fue hecho. historia ahí, nunca lo habían Sí, hecho. le ganamos a Mississippi. A Que Mississippi entonces era una grandota sí, en el juego. Y siguieron pasando los años. Y en el 98 recibo una llamada. Estoy aquí en Puerto Rico trabajando para Redondo Construction. Recibo una llamada a la Universidad de Miami, el Salón de la Fama. Y yo dije, ahora yo con esta pelambre. Eso era fácil. Cogí $60, me metí en Río Piedra, estaba Donato y qué sé yo, compré como una minifalda negra de esa de Plush, una camisa blanca. Yo dije, tiene que ser algo que se vea elegante. Elegante. Unos zapatitos negros de esos de charol y arranqué para allá. Original. Y yo con un montón de pesetas para hablar por teléfono. Tremendo sitio. Me quedé en el L Night Center. Y me entregaron el jacket, me entregaron todo. Y yo miraba y decía, rayos, me entregaron unas fotos así. Y allí está la foto tuya. Unos Fosters de Burger King. Un montón de cosas. Y decía, pero esta gente no dan sortijas. Y le pregunté a una de las assistant coaches, ¿por qué no dan sortija? Y ella me dice, eso es como después del segundo, más para arriba. En el profesional, la parte profesional. En el 2016 me dieron sortijas de la universidad, que también las regalé. Sí. Las regalé, porque que mucho nos parecemos. La piedra era verde. ¿O no? Yo cogí una cajita así que tenía con un montón de relojes de torneo. Y yo dije, mira, quédate con eso, porque en realidad yo no tengo tiempo para todo eso. Úsalo tú cada vez que salga. Ven acá, Mi mamá lo que quería eran periódicos, fotos igual que la mía. Y reportajes. Las sudaderas yo se las regalaba a un sobrino que yo tenía. O sea, yo no usaba sudaderas ni nada, ¿sabes? Bueno. Pero mi mamá todo lo leía y con una regla le pasaba una cosa roja. Un highlighter. Rojo, sí. Mi mamá era la fanática más grande. Sí. Mi mamá fue a Miami.
La coach la invitó. Después que no le dijiste nada, la invitaron y fue. La coach la invitó, la coach me dijo, dile a tu mamá que venga para el torneo de Navidad. Y te puedo preguntar la reacción de tu mamá cuando se vieron que ya tú estabas por allá. Me dijo, no le gustó, fíjate. No me imagino. No le gustó, entonces me arreglaron unas vacaciones que para Walt Disney. Súper. Y di la Y vuelta, fui a Walt Disney. Cuando llegué, la coach me dijo, cuando usted se va de un weekend de aquí, usted tiene que hablar conmigo primero. Zumba. Conmigo primero, me dijo Lyndon. Y yo le dije, pero es que no vuelvo a hacer eso. Ok. Y A ti no las hay quien te diga restricciones nada. eran bien altas. Ujú. Eran bien altas. Pero me dieron un segundo Salón de la Fama en Miami en el 2016. Sí, sí. Me dieron otro jacket diferente. Todavía quedan, creo que entre 8 y 11 récords en la Universidad de Miami de los 21. De los 21 tuyos. Par de jugadoras que yo ¿Te acuerdas de esos recluté. 21 récords? Ay, precisión. Claro, más nada. Precisión. Práctica y precisión. Precisión. Y consistencia. Sí. Y estaba Vicky Plunge y estaba la otra era Frances Savage. Sí. La primera que rompió los 1000 puntos fue Frances Savage. Ujú. Y Vicky que rompió a lo de Frances Savage. Pero entregué jacket a, ella se llama Tamara Jones. Ujú. La otra, Lisa Jones, que jugó en la WNLBA, Ujú. la conocí en Miami en el 2016. ¿Pudiste conocerla? Sí, entonces la coach se para al lado mío y me mira, pero no es la misma coach. Y me mira, ya está en el Big East. Y me mira y me dice, ¿quién tú eres? Y yo le dije, esa camiseta que está allá arriba. Toma. Guárdame eso ahí. La número 11. Bien Cusa. Pero no decía Cusa, decía María Rivera. María Rivera. No Cusa. Tienen un cubículo como de la mitad de este sitio con todas las cosas. Ujú. Estoy considerando entregarle una placa de nativa de Puerto Rico Ujú. para que eso viva por edad Sí, colegial, seguro, ¿verdad? seguro. NCAA. Sí. Tengo, en tiempo que llevo aquí me entregaron 3 salones de la fama. ¿Mantienes allí contacto Contacto con ellos, sí, cualquier Billy? cosa ellos me Obviamente era llaman. un señor ya mayor, Billy, ¿verdad? Tu Ajá. mejor amigo. Billy pasó a mejor Pasó. vida. Mi contacto en la Universidad de Miami es, el nombre de él es John Ruth, Ujú. like Baby Ruth Ajá. family, Ok. John Ruth. Y allí hacen tours y todo. Cuando yo fui me llevaron a un tours y, ¿sabes? Me trataron como si fuera el primer día. ¿Tú recuerdas en el 83 que ese torneo fue el primero de Michael Jordan en Venezuela? En Venezuela. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Michael Jordan con sus pantalones grises. Ajá. Oye, él Ujú. se los quitaba y los lavaba, se los quitaba y los lavaba. Como decía él. Michael Jordan. Él Yo vino le aquí, hice, jugamos aquí. sí, yo le hice un video al coach de North Carolina, John Thompson, de Sí. ball handling. Ajá. Yo le hice un video a ellos. Mi entrevista estaba preparada para cualquier sitio que yo fuera. Sí, soy de Canoa. Estoy aprendiendo todavía a hablar inglés. En Puerto Rico. Dilo en inglés, dilo en inglés. I'm from Canoas. I'm still learning how to speak English. Puerto Rico doesn't have NCAA. Hopefully, some years, sometime, they would have it again, etc., etc. And Y tú dándole marronazo a la bola ahí. sí. And I went to college 8 years. Sí. 8. 8 años. Wow. Yo tengo un bachillerato de criminología de Sagrado Corazón. Te iba a preguntar eso. ¿En algún momento te interesó el servicio público o algo? Yo trabajé en el servicio. Ya. Mi primer examen en Miami Ajá. fue para Metro-Dade County. Yo Ah, trabajé en mira para allá. intervenciones de violencia doméstica. Doméstica. Ujú. Trabajaba en civil. Sí. Después Sí. de eso, trabajé en una institución para locos criminales en la avenida River Avenue 800. Ahí estuve unos cuantos años en lo que iba y venía, que jugaba baloncesto. Ujú. Y trabajé en el departamento de educación Mira para de allá. Dade County, de maestra sustituta. Wow. 2 ciclos de 5 y 5 años. Ajá. Eh, Wow, ¿dónde yo me perdí? En algún momento en me perdí. Miami, todo el mundo pensaba que si yo solamente fui a jugar a No, bueno, pero tuve hiciste mi muchas primer cosas. apartamento en Miami cuando me ofrecieron
mi dinerito para ir a Sweden. Mm. Compré mi carro a mi estilo en Potemkin. Mira para allá, Potemkin. Wow. Yo lo quiero así, era un 240 Z. ZX ni de Nissan, Ujú, 240 ujú. SX. Oye, jugaste profesional en Venezuela, Estados Unidos, Suecia y España. ¿Cómo fue esa experiencia en esos países? En Suecia es una experiencia diferente, es una Es experiencia otra vida, completamente muy aislada. distinta. Me encantó el sitio se llama Alpica. Ujú. Y para ir o llegar hay que hacerlo en tren. Un pueblo bien pequeño, pero ahí conocí mi primer dentista. Oh, Los dueños de Jack Daniels eran los dueños del equipo. ok, casi nada. Tenían un salón de bingo Ujú, y tenían una oficina de dentista. Me chequearon todo, me encontraron una cavidad, ujú. me arreglaron la cavidad. Primera Eh, vez que te trosteaban la boca, como decimos, ¿verdad? exacto. Por eso te Sí, dice el porque primer dentista. En Canóvana era el doctor Lastra. Ujú. Y el doctor Lastra era medicina general. Sí, Y era mi médico de cabecera. sí, Todavía quedan Lastra. ok. Pero, como te digo, fue una experiencia de 6 meses viendo, cuando eso existía el cartridge del 8. Mm. Muñequito, 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 película, 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 libro, 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 libro. Entrenando, entrenando. El entrenamiento es diferente. ¿Aprendiste sueco? ¿Ah? Aprendí muchas cosas de los suecos. No tenía que pagar ni, La vida es bien distinta la allí. comida, yo la cocinaba, pero el almuerzo y todo eso, Ellos. cubierto por ellos. Ujú. Todo estaba cubierto, los movies, todo, todo, todo. Y el básquet en general, ¿cómo lo veía? ¿Te Demasiado atrasó? avanzado. Muy avanzado? Demasiado avanzado. Para decirte más, estaban tan avanzados. ¿Sabes que en Europa la diferencia entre hombre y mujer se ve solamente cuando tienen hijos? Claro. Y yo entré al locker después del primer juego. Y yo miré y todas esas mujeres, el Con sus coach hijos. hablando, desvistiéndose y metiéndose a bañar y el coach hablando como si nada. Ok. Y yo dije, adiós. Liberal, liberal total. Sí, una cosa increíble. Yo tenía una compañera que le decían Kiki, si Betty Segarra era huirera, esa era más grande que ella. De verdad. Yo te digo que yo hasta le hice un pase roleteado Ajá. por el piso, De verdad. de lo rápido que ella corría. Wow. Y nos llevaban al área de la pista de hockey. Mm. Y nos dejaban jugar Jugaban un hockey. poquito. Ajá, y nos llevaban a otra área del gimnasio y nos enseñaron a boxear. No hacían Y calistenia bien de. rara, bien Ajá. rara. Mm. Es una vida como hoy la viven, delivery y ¿cómo se dice? El email, la gente que compra por email. Sí, los online Esa es la shops, vida que se vive allí. los shops Sí, online, entonces los viernes hacen ventas de la ropa, de mercadillo. de mercado. La ropa es. Yo, yo compré unos pantalones de Slack, de esos que se usaban antes, que le ponían los Ah, los tirantes. tirantes. Sí, Como María, a mí me mameluco, encantó. mameluco. Y la interrelación entre jugadoras y familia. Me llevaron a una casa, mira, chimenea. Era frío, eso era frío, eso allí es frío. Todo eran pinos Oye, ¿y en dónde estuviste en España? en Madrid. En Madrid. ¿Cómo te fue ahí? Ahí estuve con ¿Estudiante fue, los no? Rodríguez. ¿Eso fue estudiantes o qué equipo fue? No, en Madrid, Elite. Ah, ya, Madrid ya. Elite. Madrid Elite. Y ellos tenían, al frente de la salida que va hacia los museos, ellos tenían un restaurante. Goya. Ajá, me pusieron en un edificio de 3 pisos. Y yo estaba en el segundo y el Ah, tú tercero. estabas en Gran Vía entonces. Sí, yo te digo, sí. Sí, Gran Vía, porque es la Eso, que conecta al otro lado con eso era, la entonces de rotonda. noche me llevaban a un café, que jugaban, tiraban cartas. Es una vida bohemia gitana. Sí, 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 A la mí vida yo española. me disfruté España completamente por un mes y me Es que España es pagaron, para disfrutar. ellos me pagaron De 6 mil otra dólares manera. por un mes. Mira para allá. Mi especialidad cuando yo jugaba fuera de Puerto Rico eran 3 puntos. Ujú. Era 3 3 puntos. puntos. Cuando yo estuve con Sweden en Polonia, Fue por eso. María, hay que anotar de 3. De 11 tiros me di 10.
Oigan 10, bien, ¿de 10, cuánto? de De 11, 11, 10. 10. Me gustó muchísimo. Allí me dio varicela Chickenpox. loca, la varicela loca. Y el doctor iba y me chequeaba el apartamento y todo. Pero en España estaba con, ella se llamaba Sheila Etrich, de Georgia University. Ujú. Se rompió un tobillo y era prieta. Estábamos en la guagua. No se me olvida ese colorado. Y él empezó a hablar en español de la prieta. Y yo sentada al lado de la prieta. Y yo lo Y tú miraba. escuchando. Y yo lo miraba. Y yo dije, mire, con el permiso, yo hablo español. Y ella Tenga juega más baloncesto y respeto. está de visita. Ella es americana, tú sabes. Por favor. Y me dijo, disculpe, disculpe, pero es que nosotros somos así. Era catalano. Catalán. Y disfruté el tiempo que estuve en España. Sí. Tú sabes, no te puedo decir que no lo disfruté. Ahora, Venezuela. Y Venezuela, ahí voy. Venezuela fue Tinaquillo. Yo estaba en Tinaquillo, donde procede Oscar de León. Seguro. Ujú. El alcalde de Tinaquillo era Jerónimo de León, era el dueño del equipo. Y yo llegué para allá a Damaris Colón y a Paca Benítez. Paquita, ya mismo viene para acá. Yo teníamos un apartamento en el caserío, mas yo me quedaba con la cantante Ángela Carrasco. Sí, Yo me wow, mira quedaba en para la, en allá. la- en la casa de Ángela Carrasco. Grandes ligas, Los diantre. viernes nos llevaban a un rancho bien grande y nos hacían grill de carne. Casado. Carne, eso. Ujú. Y en la semana íbamos a un restaurante y comíamos en el restaurante todo pago. Ujú. El primer café expreso, no se me olvida, me lo bebí allí. Sí, 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 porque el que bebía café expreso era Bernier, pero yo siempre he allí, tomado café expreso solo. así expreso, Cortito, expreso, cortito siempre. expreso. Y sin azúcar. Riquísimo, riquísimo. Ujú. La carnicería, lo que quisieran de la carnicería lo tenían. Todo, todo teníamos, hasta chofer. Era una pickup truck, pero Ajá. teníamos chofer. Y te pregunto, ¿y cómo le fue? Nos fue bien, a mí me llamaron, imagínate, yo me fui para Nueva York en el 2003 y me llamaron otra vez en el 2003 para jugar. 2003. 2003, Ya 2003 tenías fue, ahí. 2003, 1996, 97. Me llamaron porque yo estuve con ellos. Ajá. Y yo le dije, mira, yo tuve una lesión en una pierna, y estoy en recuperación, estoy 85%, estoy trabajando con mi hermano en el negocio, no puedo ir. Llámate a fulana. Y Ok. le dije. Pero como Paca, Damari y yo jugamos juntas en el mismo equipo. Ujú. Pues en Carolina, en un momento dado, jugamos juntas. De esas 8 o 9 temporadas jugamos Ujú. juntas. Ya era otro equipo, pues nos llevábamos bien, ¿sabes? Salíamos a donde nos llevaron. Sí. Eh, oye, en el 88 regresa a la Liga Superior luego de 5 años. Eso es duro, de ausencia. ¿Y cómo te sentiste primero, obviamente, volviendo de no jugar, aunque quizás Pero practicaba, estaba te mantenía? Juan Ramón Díaz, Ajá. el senador, era el apoderado. ¿Y cómo volviste Otro más. ahí? ¿Cómo te sentiste Ahí me sentí como, regresando a la liga? no, regresando a la liga me sentí súper bien. Pero Porque como tal a jugar, la condición física ahí voy. cinco era, años, son era 5 años, un increíble. montón. Un año es un montón, Increíble. imagínate 5. Yo tenía coaches de pesas y todo, Sí, ¿sabes? igual que yo. Que siempre, entre una cosa y otra, nunca me olvidé de la rutina. No, eso no se olvida. Porque Eso él me siempre está en decía, disco duro. tú no puedes aumentar tu tonalidad del cuerpo, tú tienes que fruncir la tonalidad, ¿sabes? Sí, mantenerla Mantenerla en un... tensa. ajá. Entonces, me fue bien, me encontré con una jugadora que cuando era joven nunca le agradaba, que esa es Gladys López, Beba Ujú, López, ujú, la de Covadonga, ujú, que hoy en día vive en Miami. ujú. Y me encontré con jugadoras como Paca, que dice las cosas Paquita, no, Paquita como era las de ve, sí, siempre. como las Siempre, ve, las siempre, dice. siempre, siempre ha sido así. Me encontré con jugadoras, ya Adelaida Rivera ya no Ujú. estaba, Ale, tú ale. sabes. Tú Ajá. sabes, me encontré con jugadoras que no, que eran sosas. Pero ahí cogiste una cepa de Modesto Jiménez, de Sí, Capataz. de Ah, de Caparajay. Paquita. Sí. Sí, eran de allí. Entonces, como te digo, las Camach, Ujú.
Las Camacho fueron Sí. grandes. Nosotros las compartimos a nivel nacional de ¿Te acuerdas de las selección. hermanas Purcell? Sofi. Sophie. Sofi. A Sofi fui con ella para No la Italia. veo, no la veo hace años, Sophie. Sofi tenía un condominio ahí se Que son de lo Quebradilla. heredó de Molinari. ¿De verdad? De esta nena, De Molinari. Lucy. Sí. De Lucy, ¿no? Sí. No me, Un creo que es Lucy. condo, un penthouse al lado del Chimichurri. Ajá. Arriba, yo fui en el 2016, ella me Oh, lo sí. enseñó. Ella está bien. Sí. Yo no la veo Está hace bien, Claribel Castillo también está bien. Clary. Pero, ¿cómo te digo? El, Ese ya era yo regreso. la mayor, Sí, obvio. ya yo no era la ¿Cuánto nena. tenías ahí? Más de 20 y pico, Sí, no, más de 30 y pico. 30 y... Piensa, el auge de mi vida ya estaba De tu vida deportiva. acedado. Sí, ya estaba ya bajando. estaba, Ya iba sí, ya iba en picada. en declive. Sí, sí, obvio. Entonces me encuentro en este apoderado, Monchito, Juan Ramón Juan Díaz. Ramón Díaz. Y lo primero que le digo, ¿dónde me voy a quedar? Me dice, en el Caribbean. Toma. Y yo, ¿de dónde? El Caribbean, allí al frente, para eso estaba el En la Palace verde. En la Hotel. verde. En la Frente al Verde. Palace. Y yo le dije, sí, lo vamos a recoger pronto, no hay problema. Ellos sabían, él te conocía él ya. me conocía. Él sabía Yo le dije, la exigencia que ibas a ver, a... por primera vez me atreví a decirle, usa mi nombre. Y consiguió un contrato con la Panasonic. Ujú. Panasonic dio todo, incluyendo, creo yo, que 80% de la dieta. Mira para allá. Y oferta tuya, porque Sí. yo no tuve que ofrecer Sí. nada para que lo hicieran. Entonces le dije, me dijo, trae Converse. Y yo le dije, no puedes traer Converse porque yo quiero usar Nike. Y te hizo caso. Ay, me dio unas Converse y yo las embaraté en el primer juego. Yo le dije, esas Converse no sirven, tú no ves que yo me muevo. Eran cartón. Sí. Y Yo se eran cartón, yo rompieron. la usé, bendito, con Sí, mucho se orgullo lo rompieron. digo, ¿verdad? Pero yo las usé en la primera selección nacional. Y, ¿sabes? Nunca tuve... No, y aquí la Nunca fábrica tuve era ahí mismo en diferencias con Canóvana, en tu Monchito. pueblo. Entonces, para ese tiempo, pues, tuve una situación de vida personal. Fíjate, te mencioné foster home. Y mi mamá tenía un dinero para saldar la casa. Me dio pena, fíjate. Y me llama y me dice, Cusa, necesito que vengas porque ya tengo hasta las 12 de la noche, me asaltaron anoche y me quitaron 9,000 billetes No me digas eso, bendito. en Jardines de Canona. Y yo le dije, ¿cómo que te asaltaron? Y me dijo, yo le digo, ¿tú quieres que yo te consiga el dinero? Y me dijo, no, porque yo no quiero vivir. Conociéndote tú lo ibas a buscar. Sí, Conociéndote sí que me sé que dijo, lo ibas a buscar. no quiero vivir con eso. Wow. Mi mamá tenía una casa amplia, hasta con palos de mango detrás de la casa, con hamaca y todo. Y yo le dije, pues está bien, vámonos para el hotel. Y me dijo, ¿cuál es la solución? Y yo fui donde Monchito. Ah, ok. Sí, apelaste a un amigo. Sí, le dije, cualquier residencial en Canóvana, Río Grande. Eso es lo más cerca que ellos conocen. Ujú. Al otro día por la mañana mi mamá tenía un apartamento de 3 cuartos y un baño en Río Grande. Lo que no conseguiste para ti. Ajá. Vamos a decirlo Y así. le dije, aquí tiene la llave, vamos, recoge. Y yo le dije, olvídate de las matas, regálaselas a quien las quiera. Y la llevé para el apartamento y allí estuvo hasta que regresó a Canóvana, donde murió en el 2005. Cosa, ¿qué significó tu mamá para ti? Una fuerza estrambótica. Es como una fuerza que no te permite darle paso a ninguna agresión, a ninguna cosa sin falta de motivación. Ujú. Y yo le decía un día, ¿por qué tú no me echas el brazo? Y ahora entiendo. Me dijo, no permitas nunca que alguien que tú no conozcas te haga eso. Y yo dije, nunca lo entendí, pero es la verdad. Ahora lo entiendes. ¿Sí? Ujú. Y cuando me mudó a Nueva York, me explican todo y mi mamá. La gente me dijo, mira, tu mamá no salía si no tenía un traje, su cartera y sus gafas. Mi mamá era una mujer bien elegante. Antes muerta que sencilla. Sí. Y te digo, ahora la fuerza más grande que yo recibí después de la muerte fue mi hermano, que le decían que era loco. Le decían no le yunó en la escuadra del camarero. Ajá. Este debe saber. No me asustó. Tú sabes que hay unas cosas que asustan, pero no me asustó. O sea, ¿tú sacaste el carácter de tu mamá?
Fíjate, ¿A quién te sí, pero no parece? soy violenta. Mi mamá era violenta. Era violenta, sí. Pero a ti tampoco era, tú eras No, no, sí, mechita, sí, sí, sí. tú eras Pero sí, mechita, sí, sí, tú sabes, iba para pero adelante. sí, sí, yo siempre me gustó dar bofetas. Por eso a eso me Siempre me refiero. gustó dar bofetas, Sí, tú sabes. sí. Y la Sí, vi varias. sí, sí, siempre me gustó porque eso Di era lo la, que mi mamá di hacía. la verdad. Sí, sí. Que no te dejaba por nada. Ah, sí, sí, pero te digo, la estabilidad emocional, la estabilidad financiera me enseñó desde pequeña. Mi mamá tenía negocio. Sobreviviste siempre. Sí, me enseñó hasta a enrolar chavitos, bellones, me enseñó lo que era lo bueno, que era lo malo. Mi mamá tenía kioscos en las fiestas de Canóvana, ¿sabes? Mi mamá y mi familia son personas que han tenido negocios y yo pues, de mi mamá heredé hasta, bueno, los trajes no, ¿verdad? Pero los looks, cuando me tengo que poner un traje me lo pongo. Sí, sí, sí. ¿Te pareces a ella? Sí, Mucho. la gente lo dice. Tengo el pelo blanco Determinada. de 20 y pico. Ujú. Se Se ve muy me, se bien. me, se me le cambia el color cuando el mood está, Sí, sí, sí. cuando el mood cambia. Así era. Eso es Y muy normal. frecuente. Sí. Eh, regresaste al equipo nacional para el Centro Básquet 93, que ahí fue que nuevamente, bueno, nos habíamos visto, pero ahí sí que nosotros establecimos muchas cosas, entre ellas, primero de nuestra amistad, respeto, pero en adición de algo importante, como obviamente nuestro deporte en nuestro país, que en identidad real, cuando se hace ese torneo en Ponce, pues a mí me recuerda mucho cuando se hizo Mayagüez 2010, recién, pero ese torneo específico eran dos seguidos, era el centro básquet y luego fue el centroamericano, que yo no lo jugué, pero en tu caso sí. Pero coincidimos que estábamos todos en el mismo sitio. Pudimos, en ese caso nosotros le ganamos a Cuba, ustedes le perdieron con México en esa final, pero vamos a hacer los cuentos de vacilón, que la montamos allí en ese hotel, en el Holiday Inn. La montamos bien Nos montada. quedamos con el hotel, como Nos quedamos decía. con el hotel, una cosa que no, y lo digo así porque pues tengo la confianza, que la rompimos allí, Sí. la rompimos y obviamente el torneo fue espectacular, un torneo bien bueno, bien bueno, bien bueno allí en Ponce. Eh, creo ¿qué recuerdas? Compárame el cambio de entonces con como es ahora, ¿verdad? El cambio fue Porque ahí venía un ya un cambio, un cambio. cambio tan y tan desconocido. Siempre los varones recibían prensa. Y es donde entra Ivonne Soya. Ujú, claro, Y es donde la prensa estaba, Elio estaba también. Helio, sí, sí. Donde la prensa Provocó, provocó provocó muchas mucho cosas. cambio, sí, sí, yo me Muchos, acuerdo. muchas cosas entre el baloncesto femenino y Y el el masculino. masculino. Que llegó a un momento donde el masculino, Ujú, y nos hacían así. ujú. Sí, Cuando eso pero estaba Georgie Torres. Janes Jordán no se dejaba. No, ella iba con su pelo rojo y su ¿Recuerdas? cigarrillo, y su cigarrillo y su lighter. Tú sabes, Bendito. tremenda persona, No, tremenda muy persona. buena, bendito. Hay que darle crédito a Janet, realmente, porque ella luchó Peleaba, en ella peleaba. contra, imagínense ustedes, Ella de peleaba. los duros. O sea, estamos hablando de los que estaban allí, Tuto, Germán, Lubriel Lubriel, eh, Edwin, ajá. estaba Billete Mil, Ajá, ajá, o sea, papo. y era una desventaja bien grande. Pero ustedes tenían a favor esa persona solidaria en Janet, en Sí, Paquito, sobre todo. y tenían unos coaches que eran muy solidarios con Ya el para ese básquet entonces Flor femenino. Meléndez no estaba. No, era Modesto, eh, eh, ¿cómo se llama este nene? Dios mío. Era tiempo, era Tenía tiempo. varios coaches que estaban siempre encima para que el baloncesto femenino pues marcara pasos más firmes, ¿verdad? Digamos, la igualdad, ¿verdad? Entonces De quizás no trato. tanto la igualdad, exacto, de trato, y bueno, y como debe ser. Hoy en día pues ha hecho un catch-up mucho mayor. ¿Sabe? Para ese tiempo, los sobres
De dieta no existían para el baloncesto Sí. femenino. Ujú. Existían para el otro lado. Existían para el nuestro, pero eran 25 pesos. Ajá, Tampoco no era gran cosa. No era gran cosa, pero Pero eran algo, buenos. era algo. Y para ustedes debía Eran también buenos. existir. Entonces, el roce se veía. Sí, había El roce, se marcaba. el roce se veía. Bueno, yo viví varias cosas que las quejas venían hacia mí, ¿tú te acuerdas de eso? Venían a hablar conmigo y yo, bueno, pues vamos a buscar soluciones, ¿no? Claro. Y muchas veces tú lo sabes que yo Era el siempre... referí. Sí, yo me metía en el medio sin problema porque me parecía justo que tuvieran también lo suyo y ¿por qué no tener el mismo trato? O sea, Imagínate, era como algo de identidad. Hoy en día, en aquel tiempo se daban unos chicheres y se daban unas tonterías. sí, sí. Entonces, Y ustedes no daban. y a nosotros no nos daban nada de eso. Entonces, yo miraba y decía, pues Yo me gracias a puse de Dios que yo no abogado, soy yo me puse de fanática abogado siempre. del fanatismo, ¿verdad? Pero hay unas cosas en la vida que yo me acuerdo que había unas Nike, t-shirt Nike que decían Puerto Rico. Yo me acuerdo de eso y dije, esa es la que yo quiero. A ver quién me la va a regalar. Déjame buscar mi abogado. ¿Y quién fue? Piculín Ortiz, ¿Te José acuerdas Piculín de eso, Ortiz. verdad? Tú sabes, yo me acuerdo de muchas cosas, pero como te digo, hay algo entre jugadores neoyorquinos y jugadores puertorriqueños. Pues fíjate, sí, eso yo también noté mucho. Eso fue un Que ahorita roce. mencionaste con Georgie. Había una cierta Y de la manera pero lo que pasa con Jordi que no es tiene nada que ver, ¿verdad? que Su no persona. tiene que ver con él, pero Jordi para aquel tiempo era dueño y señor del pueblo de Fajardo. Además de Del un trato. talentazo. Sí. Un talentazo de Tacho, jugador. yo le decía el mono rojo. Eh, Yo le decía, yo te digo el mono rojo porque tú eres como pelirrojo así, entonces tiene todos esos mollerotes y qué sé yo. estaba duro, ¿Sabes? fuerte. Y después cuando lo vi a ver, lo vi recientemente, lo he visto varias veces. No lo he visto, lo estoy llamando y no me hace caso. ¿No te hace Más caso? te vale, te voy a ir a buscar. Te lo sigo diciendo, te voy a ir a buscar. Es buena persona, él No, está yo lo quiero mucho. metido en el boxeo. Sí. Con John John. Ah, ¿de verdad? Sí, él llevó a John John a Ponce. A Ponce. Qué chota, ¿verdad? Pero es que te estoy poniendo al día. No es que sea chota, es que Ponme al día, no te pongo pasa al nada, día. eso no es seguro. ¿Cuándo comienzas a pensar en retiro? El pique del retiro comienza, fíjate, allá afuera una amiga mía, Gina López, me dice, ya no estamos para todo eso. Queriéndote decir que... ¿Qué pasa que no te acabas de retirar? Entonces jugué, fíjate, en el municipio el último jueguito que jugué fue un 3-3. Y te hizo pensar eso, lo que te dijo ella. Claro, claro. Físicamente estoy buena y sana porque voy a buscar algo que no es necesario. Lo mismo pensé yo. Yo dije, yo hasta aquí llego porque si estoy bien, ¿para qué voy a buscar lesiones? Pues esta gente me da un trabajo en el municipio de Canóvana y hacen un 3-3. Janet hacía muchas organizaciones. Lo sé. Y me dice, ¿Cusa quieres jugar? Y digo, sí. Ya no estoy tirando de 3 puntos ni nada. Después de venir de Italia y ya estábamos en el 2020 y pico. 2021 creo que fue. Y dije, déjame ver qué voy a hacer. Tiré 5 por debajo de piquete, por debajo del canasto. No detrás del otro. Elbow. No, 5 para adentro. Ah, sí. Completo. Ahí de malla. Ahí de mallita. Sí, Entonces, no se olvida. Estaba Pachita, la dueña del restaurante en Caparra. Se enfogonó y me empujó. Y yo le dije, ya, se acabó el juego. Esa soy yo. ¿Qué distinto te ya, vi? tú sabes, de afuera no podía tirar. Por eso, pero es que qué Porque ya la distinto si fuerza esa no es soy la yo. misma. No es la misma. Eh, Y le dije, pues está bien, no hay problema. Ese fue mi último juego. El último. El último. Y Yo- está en video. Lo tiene Janet. Sí, el último que yo hice fue más o menos un get together de los amigos del barrio que jugábamos. Y dije, no vuelvo a jugar porque ustedes lo que quieren es que yo los cargue, así que se acabó No, esto. sí, porque se te trepan ¿Van a seguir? encima como monos. ¿Van a seguir? No puede ser. Y yo, no, ya, está bueno, ya se acabó. Claro que no. Y no jugué más. Claro. Decidí no más. Anyway, yo no planificaba jugar máster porque no tenía nada que demostrar. Imagínate, Porque- tengo 62 y imagínate esa gente le da con Pues invitarme. la mía igual. Yo jugué máster en O sea, Italia, ya pero somos el mismo año. teníamos... Hasta eso tenemos Yo tenía de similar. 55. Hasta eso tenemos Hasta en similar, eso. 62. Y no solo eso, tu escuela fue Eugenio María de Hostos y la mía también, Mira para allá, en Calle. cómo son las cosas. Sí, sí. Oye, Tenía 55 cuando fui a Italia. Yo dije, cuando ahí se fuiste- aparece un es profesor. que yo no entendí eso. Sí. Yo no entendí, no Ya una me locura, pero yo no llaman- entendí la lógica de eso. Me llaman a New York, yo trabajaba con
a Prospect Park Alliance en parques, que es la fundadora de parques de New York. De New York. Y mira, cosa que si quieres venir para un torneo, ¿tú sabes cómo son ellas? En Master, Ajá, de en Master. 55. Hay 2 torneos, hay uno en Portugal y hay uno en Italia. Italia. Claro que voy. Pedí permiso, me llegaron las tarjetas de crédito. ¿Te mantenías jugando alguito? Me mantenía trabajando, yo hacía los zafacones, yo hacía, I'm a groundkeeper. Ajá. Ok. Yo tenía 5 áreas. Era como conserje o algo así. Sí, como un hasta el trimmer le daba yo y todo, ¿sabes? Porque el área lo utilizan para hacer NYPD y para hacer movies, ¿verdad? Okay. Y si el contrato se repite, hay un aumento de salario. Y Cusa se quedó sí o sí. Sí. 5 años. Yo hacía 5 más 5. a 18 y pico, casi a 18, 17.51 hacia la hora. Y yo le dije, pues está bien, déjame pedir permiso. Y como yo nunca cogía mis vacaciones, un mes para venir a Puerto Rico, tienes que hacer el equipo, hice el equipo en 2 semanas, otro mes para ir para Italia. Y pues. Y después te volviste para atrás y. Pues llegó María María y me mudé para Puerto Rico. Mira para allá. ¿Con María fue que volviste? Vuelvo con María, había un viaje pendiente para Brasil. Y como mi hermano estaba en el residencial solo, uno de los mayores, Jorge y uno le decían, pues me quedé con él 3 meses en lo que llegaba la novia, una novia de Florida. Y de luego me mudó para Loíza Valley, para otra casa de la familia. Ajá. Y mi otro hermano estaba en una égida, porque él es maestro, Sergio Burgos, en el colegio María Auxiliadora. Ok. Acerca de la avenida Sánchez. Sí. Tremendo. Ya el Pilar no existe en Carovana, ¿verdad? El colegio del Pilar no existe sí, ahí. Existe. ¿Sigue todavía? Hasta cancha bajo techo. Mira para allá, no sabía que existía todavía. Tienen un programa. No, el que desapareció fue el de aquí. El de Guaynabo. El que era aquí. Ahí. El de acá para Patricio. Ahí. Sí, el colegio del Pilar era allí. Ahí mismo. En la entrada para acá. Sí, pues. Donde estaba Humberto Ramírez. Es la cosa. Mira para allá. Mira, entonces, tu retiro fue muy tranquilo. Normal. Lo tomaste bien. Sí. Dijiste, esto ya está bueno. Lo único que tengo que hacer es mantenerme haciendo un ejercicio aquí, un ejercicio allá. Sí. Y sin problema ninguno. Y no tienes problemas de nada físico ni nada. Gracias a Dios, no. Bueno. Lo único que tengo es más células rojas que blancas. Está bien. El que siempre he tenido. Tienes la hemoglobina bien alta. Sí. Tienes que donar sangre entonces. Sí, siempre. Entonces me pasó que un mime se metió en el oído y me dio una bacteria. Wow. Me trataron por 1 año y medio. Eso es peligrosísimo. Sí, eso es peligrosísimo. Después de esa bacteria viene lo que se llama una vena de tromba. Me dio una vena de tromba aquí en Puerto Rico. También. Chacho, cuando yo vi esa batata así de grande, yo fui al doctor y el doctor me dice, ¿tienes un DVD? Sí. Me trataron y yo le dije, alguna subsecuente, ¿verdad? Y me dijo, puede que haya otra bacteria. El día 3 de enero me dio faringitis, una bacteria de faringitis. Yo te escuché, sí, ahí hablamos. En ese momento hablamos un poquito, sí. Esa me tuvo, las otras 2 no me acostaron tanto, pero esa, por poco me parte, chacho, me tumbó peor que una rompehuesos. Ay, bien. Pero estoy bien, gracias a Dios. Sí, eso es importante. Oye, ¿qué te parece el estado actual del baloncesto profesional en Puerto Rico y los logros de la selección femenina? Porque hay que hablar de eso. Usted fue una... Bueno, fíjate, el baloncesto profesional tiene entrada. ¿Cuánto ganarías hoy en día con estos apoderados que Happy Trigger, como yo digo? ¿Cuánto ganaría Cusa Rivera? Yo me gané 25 en 6 meses en Suecia. ¿Cuánto ganaría Hubiera ahora? ganado, no sé, no creo que sean 15. O sea, que creo que va para arriba. Como están estos Happy Trigger hoy en día, imagínate yo. Muchachos, si hubieran sentido esa energía, olvídate. Las estadísticas no hubieran dicho tanto. Claro. ¿Verdad? Pero en mi vida siempre la estadística habló mucho. Claro, Sí, es la consistencia. La estadística... Es que hoy en día eso es lo que yo siempre digo, no es el primer contrato que te hacen por ser talento. Es la consistencia con la que vas a trabajar en adelante. Ahora, he visto jugadoras. La serie final la vi. Y hasta le dije a Pamela Rosado, me la encontré en un juego Carolina. Tómate una foto conmigo, yo soy Cusa Rivera. ¿Sabes? ¿Te reconoció o no? No, yo le dije quién es yo. ¿Te diste tú? Sí, porque ella me conoció en el 2019. Cuando era más pequeña ya.
en La Clemente, Oh, ok. en un AmeriCup. Ujú. La que me reconoció inmediatamente fue Magali Díaz. Ah, obvio. Magali, Esa me sí, Magali reconoció fue, bien pero rápido. bendito. El coach Batista me Ajá. invitó, me dijo, ven para el camerino para que le den una charla a a las jugadoras. Bien. ¿Sabes? Y vi varias, la serie final de este año la vi. Y yo dije, no puedo creer que Pamela se puso una máscara y fue a jugar. No lo pude creer. O con ¿Sabes? máscara. Sí, Eh, ¿sabes? hoy en día ya eso ha cambiado. Y yo dije, Dios mío, que no vaya Ah, a... no, eso ya tú sabes cómo es eso. Sí, pero cuando yo la vi en el piso, yo dije, ¿qué pasa que no se para? Sino que la golpearon Le heavy. dieron bien duro. Sí, Le dieron bien pues duro. la golpearon duro. La realidad fue esa, que le dieron, le sonaron. Eh, ¿Cómo define el éxito? El éxito es hoy. Estar aquí. 62 años, Estar estoy aquí. aquí, estamos aquí, nunca pensé Estoy de volver. acuerdo. Seguro social, gracias a Dios. Trabajo Para eso menos horas. trabajaste, qué caray. Trabajo menos horas. Pude sacar un carro en el 2020 del 2018 con 7.25 la hora. A ver, fue una rebaja de salario bien grande. Y yo le dije, yo voy a coger la rebaja porque 5 o 7 años, seguro social ya está hecho. Cuando Sí, yo ya llegué estaba aquí, ahí, ya mis seguro. trabajos afuera Ujú. pagaban bien. Sí, sí, sí. Ya estaba hecho. Le doy gracias a Dios porque estoy aquí. Y estás Y que me aquí. estás entrevistando. Ajá. ¿Tú sabes cuánto te llevo buscando? Y yo dije, yo sé por dónde voy a hacer pulso aquí. Janet. Sí. Janet, me la encontré y espero que esté bien, que hablé Ah, el otro día con ella. si tú quieres una lista de Yo contactos necesito, telefónicos, Janet tiene Janet me lo dijo, millares. pero la vamos a conseguir porque sabes que vamos a establecer esta línea de, digamos, de historia dentro del Goatcast. Lo vamos a hacer así. Y El, yo voy a el, tratar de conseguir a cada uno de, y hablo no solamente de las estrellas, el, hablo el- también de los que fueron partícipes, ¿verdad? En algún momento. en Puerto Rico hay un trigger y es un trigger positivo. Se llama NCAA. Ujú. Eso Porque es positivo porque hay jugadoras, como te dije al principio, la vida de jugadoras es corta, con éxitos y triunfos. hablando del femenino, Del femenino en términos financieros. sí, financieros y físicos también. Salen de Puerto Rico a jugar en una universidad que no sea de Puerto Rico y ya para el segundo año o tercer año tienen consideración profesional. Eso actualmente, la Actualmente. regla nueva, Sí, la habla. regla nueva. Porque no es masculino, es en los Eso, en dos. los dos, por eso se llama un trigger, porque es un trigger positivo. Ujú. Entonces, ¿qué Sí, un early jugadora? cash, un early cash. Ajá. ¿Qué jugadora se atreve? Un catch 22. Ujú, ¿Qué jugadora se atreve? ujú. ¿Verdad? Así me decían a mí, el catch 22. Pero tú te atrevías. Yo me atreví Bueno, te y, tiraste a todos lados. y estoy aquí, me tiré para Italia Incluso sin a los permiso 50 de tu madre. a los 55 años. No, No, eso es increíble. A mí me invitaron muchas veces y no estoy para eso. Y me gustó Italia. No, Es que Italia mi es otra sueño cosa. era ir a Italia como De jugadora. verdad. Como jugadora. Pues tienes que ir ahora a descanso y a visitar. Vida diferente. Sí, sí, algo distinto. El descanso es algo Sí, increíble. sí, sí. Pero uno, fíjate, muchas veces yo digo, y yo he ido a sitios interesantísimos, ¿verdad? Mientras jugué. Visité Jerusalén, visité el muro de Berlín, lo tumbaron al otro año cuando que yo fui y yo tengo la foto, ¿sabes? Etcétera. Y uno, pues, obviamente en mi caso, yo iba centrado a lo que iba, que era jugar. No estaba como que voy para aquí, voy para allá, estar turisteando. Ese no era mi caso. No, yo, Conozco muchos que iban a a mí me turistear dijeron, mientras jugaban. a mí me dijeron, cuando estuvimos en Italia me dijeron, nosotros nos vamos, ¿para dónde tú vas? ¿Viste? Y yo le dije, ¿para dónde puedo ir? Que sea cerca del aeropuerto. Me dijeron, a Roma. Y me quedé con la canción de Lady Gaga, Roma, Roma, Roma. Te quedaste pegado ahí. Que sí que. Oye, ¿qué consejo le das a chicas que quieran emprender carrera en baloncesto profesional?
Hay algo bien importante. El baloncesto profesional, yo siempre lo dije, existe, tanto profesional como estilo. El switch, on y off. Ay, cuando tú tienes una oportunidad, te la dan, cógela. No pienses tanto en que si puedo, voy a poder, no voy a poder. No Estoy dudes. aquí, no Sí, dudes no de dudes. ti. No dudes de ti. Estoy aquí porque valgo lo que me están pagando. ¿Verdad? Y tienes que establecerlo. Y tienes que Tienes que establecer establecerlo con tu trabajo. un ritmo de vida que es diferente. Ahí yo empecé a salir después de los 20 y pico de años. A ver, después a los 30 años. Pero yo nunca salía de parranda. Eso es lo que me refiero, sí, antes. sí. Yo era una persona bien disciplinada. Yo siempre pensé, y siempre lo seguiría diciendo, que un hombre da 2 pasos en la cancha, yo tengo que dar 8. No es que yo quiera ser tan rápida como él. Claro. Pero sí, pero eres más rápida que muchos. Sí, pero la mitad, la mitad de ese camino yo puedo. Y créeme, el deporte está hecho de 2 cosas, mentalidad y físico. ¿Qué te permite la mente hacer y qué no te permite lo físico hacer? Digo, hay edades para eso, pero en tu edad ya de comienzo... En una edad de comienzo todo va. Lo puedes hacer todo. Todo. Física y mental. Todo. Y vale la pena. A Dios gracias, tú sabes, siempre vale la pena, pero una cosa no puedes hacer, tienes que creer en ti. Dame un comentario de lo vivido por ti sobre la preferencia sexual, la crítica de un personaje tan, digamos, importante en el país como don Germán Riquejoff a hoy en día. Bueno, fue tan, vamos a decir, la palabra fue crujiente, porque estaba lleno de todo, de egocentrismo, poder, machismo, obviamente. E inteligencia. Hubo una abogada que es muy conocida hoy en Puerto Rico, María Lacén, y ella se sentó y me representó. Rivera Lacén. Muy buena. Y me representó y yo aprendí muchas cosas, pero lo que hizo fue, yo lo miro desde una perspectiva, me votó. ¿Qué le dirías hoy en día? Me votó. ¿Qué le dirías y hoy en yo no día me abochorné. Si tuviese, no, que yo te seguí mi vida. Claro. ¿Qué le dirías? Lo que no tuviste la oportunidad nunca. Porque no la tuviste. Más adelante, allí en Piñones hay un restaurante que tiene un nombre de una palabra bien usada en Puerto Rico. Puedes decir. Estamos en mi podcast, no hay problema. No me atrevo. Dilo. Bueno, hay ajo en todos sitios. Ajá. Hay ajo en todos sitios. Y el ajo se utiliza de maneras de self-sufficiency. Si quieres que pique, bien molido. Exacto. Si quieres que no tenga tanto sabor, pues en lasca. Exacto. Eso es chef de cocina. Chef exacto. Pero, como te digo. Que se vaya a joder para allá. Ajá. Que busque otro sitio, que busque otro monte. Porque ese caballo no es mío. Claro. Entonces, ¿qué pudieras decir? Si pudiera decirle, mire, usted le dijo a Gigi que hoy sí, que día podía jugar por Estados Unidos y a mí me dijo que no. Y el papá mío es mecánico y el de Gigi es un doctor. No, sin ofensas a Gigi. No, claro. Pero es la verdad, Gigi jugó con Martina Navratilova. Sí. Y yo lo único que pude hacer fue Navratilova, yo lo único que pude hacer fue darle la mano y decir, sí. ¡Wow! ¿Entiendes? Pero yo no podía hacer eso con Germán Riquejoff, porque Germán Riquejoff, ese era el favorito de él, hacer así. Sí, él era el que mandaba en su momento. La calva más grande que existía en el Comité Olímpico. Pues entonces, ¿qué le dirías a las chicas que hoy de alguna manera no te dejes, en Puerto Rico hay algo, no te dejes intimidar, tú siempre es que piensas, todavía existe. nada más puertas lo digo así, todavía sí. suele suceder y no es justo. No es saludable, no es saludable. Ni saludable ni justo. ¿Sabes? Hay unos estudios
que son los estudios más grandes que han existido en la historia de la preferencia sexual, fueron hechos en California, en UCLA. Mira, si tú quieres una literatura en eso, busca, porque todos esos estudios han sido, están al día, ¿sabes? Y no es tanto como poner es más fácil poner un turbante que poner una muralla, ¿sabes? El turbante desmerece. Y una actitud como esa lo que quiere hacer es desmerecer tu capacidad como persona. Y eso es increíble, algo infrahumano, ¿sabes? Porque a lo mejor él no pensó los afectos y los efectos, pero siempre mantén la balanza. Y para bien, Cusa, un honor recibirte, un honor verte bien. Sabes que yo, en mi parte humana, al 100% siempre pues, he estado contigo y aprecio mucho tu amistad, aprecio mucho tu carrera, todo tu Yo trabajé hasta en Banco Popular. Sí, lo sé. En Nueva York, en Nueva Tremont. York, y no, acá no lo sabían. Acá no lo sabía nadie. Hubo ahí en Los Colobos, hay una tele, el número 29, porque ella me conoce del Banco Popular. Mira de allá. Y ella le dijo a uno de los marineros, ella trabaja en Banco Popular. Mira para allá. Y aquí no te daban nada. Nada. Pero, Cusa, un placer tenerte acá, verte bien, te deseamos lo mejor. Y gente, o sea, al César lo que es del César. La macaracachimba nuestra de su época y por muchos años. Mucha salud, amiga. Sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho y respeto mucho toda tu capacidad humana, tanto como toda tu capacidad. Da la vuelta, ven acá, da la vuelta. Además de tu capacidad como jugadora y todo lo que hiciste por este país, lo apreciamos mucho todos los puertorriqueños. Muchas gracias. Qué bonito que pudiste venir para acá a jorobar conmigo. Ustedes amigos. Me encanta. Estamos igualitos, mira. Ustedes amigos, no se la pierdan. Cusa Rivera, María Cusa Rivera Carrasquillo, una amiga, pero una leyenda de nuestro baloncesto. Búsquenla, pero no tienen que googlear, ya ella nos dio aquí su vida y su historia y se la estamos proponiendo a ustedes para que vean que todo tuvo un comienzo y obviamente lo que sigue, pues, siempre sigue. 50 años de aniversario, ¿verdad? Así es, 12 años. 12 años, que sin vergüenza. Espero la disfruten, amigos, y Cusa Rivera, gracias. Que la disfruten. Hasta la próxima.